Hermanos, muy buenos días. Tengan ustedes, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue en esta semana? Espero que bien. Bendecidos. Hermanos, bueno, primero que todo los anuncios. Entonces empezamos con los anuncios. Y el primer anuncio, el día 16 de junio, que es un sábado, en el Club de Campo y Pesca de Caicedonia vamos a celebrar, si Dios nos lo permite, el Día del Padre. Entonces ese día vamos a estar allá, vamos a departir, vamos a estar en unión, charlando y todo esto, y ojalá pues, y pescando, ojalá que pesquemos mucho. Sí, entonces bueno, que Dios nos ayude en eso. El segundo anuncio es culto especial del Día del Padre el domingo 16 de junio. Al día siguiente viene ya este culto especial del Día del Padre. El tercer anuncio es nuestro viaje a Bogotá el día 28 de junio. El día 28 de junio, si Dios nos permite, entonces vamos a viajar y vamos a estar reunidos con nuestros hermanos de Casa de Oración en Bogotá. Entonces, bueno, esperemos el 28 de junio. El cuarto anuncio es el servicio del domingo 30 de junio, que será virtual para conectarnos con los hermanos en Bogotá. Ese sería el último anuncio como tal. Bueno, hermanos, entonces después de esto, quiero que me acompañen, por favor, ya vamos a la palabra tal, y me acompañan en Jeremías 23, del 23 al 24. Yo tengo en Dios habla hoy. Jeremías 23, capítulo 23, del versículo 23 al 24. 23, hermanita. 23. Sí, del 23 al 24. Bueno, entonces leemos la palabra de Dios con la ayuda de su Santo Espíritu para que nos dé esa revelación en cada una de sus palabras. Entonces dice, el 23 dice, el Señor afirma, lejos o cerca, yo soy Dios. 24. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia lleno el cielo y la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo. Hermanos, aquí yo coloqué como un título y dije, hacerlo como estar viendo al invisible. Y aquí, hermanos, hablamos de uno de los atributos de Dios, que es la omnipresencia. Sabemos que por este atributo de Dios, Dios está en todas partes al mismo tiempo. Pero también hay que entender que hay cristianos que parecen no conocer este atributo por su forma como se comportan. Entonces, dice en Oseas 4:6, si lo quieren buscar, pero pues yo simplemente lo leo acá, es por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Pereció mi pueblo. Hay hermanos que de pronto no conocen este atributo de Dios, que Él está en todas partes al mismo tiempo. ¿Y qué está haciendo? Está viendo, tiene sus ojos sobre nosotros. Ve y escucha lo que hacemos en lo secreto. Hay una historia donde el niño ateo y el niño cristiano. El niño ateo le pregunta al niño ateo, el niño ateo le pregunta al niño cristiano, ¿y dónde está su Dios? Como es ateo. ¿Dónde está ese Dios que usted dice? ¿Dónde está? No lo veo. Y el niño cristiano es muy sabio y le dice, más bien yo le pregunto a usted, ¿y Dios dónde no está? Es más sabio porque el niño cristiano sabía de lo que hablaba. Dios está en todas partes. Y siguiendo esto, si por ejemplo vamos a Salmos 19:1,
en 19.1, Salmos 19.1. Y mire aquí la presencia de nuestro Dios. Lo que preguntaba el niño ateo. Y dice Salmos 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En la creación vemos a Dios. Detrás de esta creación tan hermosa, tan bella, tan linda, hay un creador. Detrás de una pintura hay un pintor. Hermanos, la revelación de la omnipresencia de Dios debería motivarnos a tener temor de Dios. Algunas veces, ingenuamente o tontamente diría, llegamos a pensar que nos podemos ocultar de Dios. De manera, ingenua. Creemos que hacemos las cosas en lo secreto, donde nadie nos ve, pero creemos que nadie nos ve, nadie nos escucha, pero es Dios quien está ahí. Si tuviéramos más presente este atributo de Dios, que Él todo lo ve y todo lo oye, pecaríamos menos. Eso no es, hermanos. Viviríamos con una vida más transparente, más original, genuina, hacia nuestro Dios, en el que creemos, en el que hemos puesto nuestra confianza. Miremos un contraste cuando el cristiano hace o dice algo indebido y que se percata que está por ahí algún hermano o hasta el mismo pastor. ¿Y qué se pregunta? ¿Qué decimos? ¿Será que el hermano me vio? ¿Será que el pastor no alcanzó a ver? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que tendríamos más temor al pastor o al hermano que a Dios, que sí nos ve en todos lados y en todas partes, de lo que decimos y lo que hacemos. Un hermano tenía un carro y el carrito le puso atrás el símbolo del pescadito. Es cristiano. Pero cuando iba a hacer algo, si iba a pasar un semáforo o iba a hacer algo, se acordaba del pescadito y decía, no frena. Bueno, por lo menos tenía temor, se acordaba del pescadito y tenía temor y no lo hacía. ¿Qué dirán? Imagínense, entonces, hermanos, parece ser que tenemos más temor, como decía ahorita, al pastor que a nuestro Dios que todo lo ve y lo escucha. Amén. Me llama la atención aquí a una porción de la Biblia, en Hechos 5, capítulo 5, del 1 al 5, perdón. Y dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Sabía también su mujer lo que había hecho el esposo. Y trayendo solo una parte, habían sustraído algo. La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Hermanos, podemos mentirles a los demás, podemos ocultar a los demás, podemos hacer cosas en secreto sin que nadie se dé cuenta, pero Dios sí sabe lo que estás haciendo, hermano. ¿Quién ocupa realmente el primer lugar? Ahí es donde el amor de nosotros hacia nuestro Señor. Podemos sacar excusas, hermanos, no voy al culto por una razón, hasta nos están mintiendo.
Sí, nos miente porque no voy por esto, por lo otro, pero realmente él sí sabe lo que está pasando allá donde están los hermanos, que de pronto no pudieron, no vinieron. Pero él sí sabe, a él no le podemos mentir, a él no lo podemos engañar, porque seríamos ingenuos, nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Hay otra historia que dice, cuando el hombre llegó a la luna por primera vez, eso de aquí a la luna es lejísimo, ¿no? Y los que van son muy poquitos. Ahorita como que van a hacer unos viajes y algunas personas van a pagar mucho dinero para ir a darse el paseito a la luna. Estamos muy lejos, ¿cierto? Y Dios en la tierra, no, Dios está en todos lados. ¿Quién era el primero que estaba en la luna antes de que el hombre llegara allá? Dios ya estaba allá, ya estaba hace rato allá, nuestro Dios omnipresente. Así que el hermano que se va de luna de miel, pero no con la esposa, sino con la otra, creyendo que nadie lo ve, Dios sí lo está viendo. Es más, Dios saca la luz y de la manera que menos piensa uno. Ellos creen que cometen adulterio y otras cosas y se percatan de que nadie pasó por ahí, ningún hermano o hermana o el pastor. Salen rapidito el taxi y hasta luego y nadie los vio. Sabiendo de que Dios está ahí, los está viendo lo que están haciendo. No hay temor. No hay temor de nosotros. ¿Por qué? Porque parece ser que no conocemos a nuestro Dios. ¿Mm? Así que podríamos estar, bueno, aquí en esta, cuando el hombre llegó a la luna, bueno, lo que le decía, así que él saca la luz. Dicen por ahí que no existe un delito perfecto, siempre hay una huella, siempre deja algo, ¿cierto? Siempre, o sea, todo va a salir, decía mi abuela, entre cielo y tierra no hay nada oculto, decía mi abuela. Todo se sabe a la final, todo. Así como Zafira y Ananías, podemos estar cayendo muertos, creyendo que Dios no lo ve con lo que hacemos en secreto. Estos dos personajes, la esposa y el esposo, entramaron algo y le mintieron. Pero mírelo, ¿quién estaba ahí? Dios estaba ahí, Dios estaba viendo lo que estaban haciendo. Y mire el resultado, o sea, le mintieron a Pedro, pero bueno, el Espíritu Santo le revela, pero estos inmediatamente caen muertos. Nosotros podemos estar muriendo, haciendo cosas en lo secreto, o sea que no nos arrepentimos, o sea que estamos muertos. Hermanos, es necesario que conozcamos a nuestro Dios y creamos que su presencia está en todo lugar, viéndonos y escuchándonos. Y por último, hermanos, quiero que me acompañen a Salmos 139, Salmos 139, en el versículo 1 hasta el 10. Y dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Hermano, no nos podemos esconder. Jonás se trató de esconder y terminó en un pez. Tomás, Tomás ¿qué? No creía, no creía, hasta que no lo vio, hasta no ver, no creer, dicen por ahí, ¿no? Hasta no ver, no creer. Acá es al contrario, por fe, no lo vemos, Él está ahí, viéndonos, escuchándonos. Y tenemos que tener ese temor, primero conocerlo, tener ese temor, esa reverencia y obedecerle, siempre, siempre. Como estar viendo al invisible, me decía alguien, como estar viendo al invisible. Es que siempre. Bueno, hermanos, entonces cerremos los ojitos. Dios Padre Todopoderoso, bendito Rey, Dios de la gloria, Señor, te damos gracias porque nos permites llegar hasta este lugar, reunirnos aquí como hermanos, Señor, para alabarte, para adorarte. Tú eres nuestro Dios que todo lo ve y todo lo escucha, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, si te hemos fallado y hemos hecho algo que solamente tú lo sabes, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que realmente tengamos esa convicción real, Señor, que tú estás en todo lado presente y nos estás viendo. Y nos acompañas, Señor. Siempre estás tú allí, Señor. Que tengamos ese temor, esa reverencia, Señor, de no fallarte, de no serte infiel, Señor. Porque tú sí eres fiel, mi Dios. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Nos ayudes con tu Santo Espíritu, nos guíes, nos redargullas, nos instruyas en tu palabra. Bendita tu palabra sea, Padre Dios de la gloria, que es vida, Señor, vida eterna, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos la vida eterna, por llevarnos allí donde tú estás, a tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios, ponemos este resto de día y esta prédica, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos instruyas, Señor, porque queremos ese alimento tuyo, que es el que realmente llena, mi Dios. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya va a ser casi tarde, pero bueno, aquí estamos, gloria a Dios. Tan bonito que es estar aquí alabando al Señor y permitir que su santa presencia, ¿verdad?, toque nuestros corazones. Y bueno, lo adoramos con el corazón, pero también con la mente. Muy importante saber qué decimos cuando lo estamos adorando. Hemos estado estudiando la serie, ¿quién se acuerda el nombre de la serie? El carácter del obrero de Dios. Y hoy tenemos otro tema que es muy importante como aspecto del carácter del obrero de Dios, y es refrena tu lengua. Un poquito difícil, ¿verdad? ¿Quiénes se acuerdan de los temas anteriores? Hemos estudiado como 5 ya, ¿verdad? Tenemos, el primero fue aprender a escuchar, muy importante también. Hubo otro que era amar a toda la humanidad, ser dirigente no perezoso, soportar sufrimiento, ser estable. Ya llevamos 5 aspectos del carácter. ¿Llevamos 6 o 5? ¿Cuál es el sexto? Someter tu cuerpo. Ah, exacto. La comida. No darle al cuerpo lo que quiera. Y bueno, ya llevamos 6 aspectos del carácter del obrero. Yo he aprendido muchísimo, no sé ustedes, pero yo he aprendido muchísimo. Lo que el Señor requiere de nosotros para poder servirle y servirle de verdad. Dice la palabra, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Pues también tenemos que ser siervos en espíritu y en verdad.
Y necesitamos entonces entender, saber, aprender y transformar nuestras vidas de acuerdo a lo que estamos estudiando. Yo creo que eso va a ser una buena forma de cómo después entender qué es la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y para poder hacer una iglesia pura, sin mancha y sin arruga como la que Él está esperando, entonces necesitamos entender qué se nos requiere como obreros de Dios. Y hoy, bueno, el tema va a ser refrena su lengua. Vamos a orar primero porque la verdad es que este tema es un poquito fuerte, ¿verdad? Y vamos a orar para que el Señor ponga gracia sobre mí de nuevo y bueno, y que lo que salga de mi boca sea de Él. Así que cerramos nuestros ojos, abrimos nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, por este día. Estamos aquí, Señor, para conocerte más, Padre Santo. Estamos aquí, Señor, porque no hay otra manera de comenzar la semana, Señor, sino alabándote, adorándote, dándote de nuestro tiempo, Señor, del tiempo que tú nos has dado, Padre Santo, para estar aquí, mi Dios, para poder aprender más de ti, para poder ser ese obrero como tú buscas, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Yo personalmente te doy gracias, mi Dios, por el privilegio, Señor, de dar tu palabra, de predicar, de poder estar aquí, Señor, trayendo las buenas nuevas, mi Dios. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido, Padre Santo, que pongas gracia de nuevo, Señor, en mí, Padre amado, y que lo que salga de mi boca, Señor, sea para edificar, sea, Señor, para redarguir, para transformar, para instruir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces, como obreros de Dios, estamos llamados a edificar, apacentar y a pacificar. Lamentablemente, nosotros tenemos un órgano en nuestro cuerpo que la mayoría de las veces no hace precisamente eso, ¿verdad? No edifica, no apacienta y no pacifica, sino todo lo contrario, ¿verdad? Por eso es que en la palabra el Señor hace énfasis, ¿verdad? En ese órgano, precisamente, ¿verdad? Que es la lengua. Es un órgano en nuestro cuerpo que es extremadamente destructor. La lengua. Necesitamos aprender a refrenar a controlarlo y a refrenar este órgano. Es el miembro más corrompido del cuerpo y nos lleva a los más terribles problemas. ¿A cuánto no les ha pasado eso? ¿Verdad? Decimos algo y después decimos, ups, ¿qué dije? Pero ya después no lo podemos recoger. Es como leche que se derrama, ¿verdad? Ya después no lo puedes recoger. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a usar este órgano tan destructor que nosotros tenemos. Cuando comenzamos la serie, ¿verdad? Lo primero que aprendimos fue ¿qué? A escuchar. Y como dicen por ahí, ¿por qué tenemos dos oídos y una boca? Piénsenlo, ¿verdad? Porque necesitamos saber primero escuchar para después poner esta en acción, porque esta es muy peligrosa. Hoy vamos a estudiar varios puntos para nosotros aprender a cómo refrenar nuestra lengua. Número 1, vamos a aprender a controlar el modo de hablar. 2, vamos a ver unas claves en la forma de hablar. 3, hablar cotidianamente. Y 4, hablar ligeramente. Punto número 1. Controlar el modo de hablar.
En Santiago 3:11 dice, ¿acaso echa alguna fuente por la misma abertura agua dulce y amarga? Es más, si leemos el capítulo de Santiago 3, es bien interesante lo que dice sobre la lengua, ¿verdad? El Santiago 12. Pero aquí se está refiriendo en el Santiago 3:11, ¿verdad? De que por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Yo nunca lo he visto, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes haya experimentado aquí en Colombia que hay tanta naturaleza, si han visto de una misma fuente salir las dos aguas. Yo jamás la he visto. Y este versículo podemos entender o lo podemos aplicar a que la boca puede servir para bendecir y para maldecir. ¿Cuántos no venimos los domingos? Alabamos al Señor, Señor, te amamos, te bendecimos, levantamos nuestros brazos, nuestras manos, abrimos nuestra boca para bendecir al Señor, pero nos montamos en el carro y nos vamos para el centro de Armenia. ¿Verdad? Ahí se pone medio peligrosa la cosa, ¿verdad? Y tenemos entonces que controlar el modo de hablar. Pero no debe ser así. No podemos tener este órgano sirviendo para las dos cosas, porque eso no lo aprueba el Señor. Es más, el Señor dice, si no sabes controlar tu lengua, no eres digno de mí, ¿verdad? No le podemos servir al Señor de esa manera, si no sabemos controlar nuestra lengua. No es coherente el que por un lado estemos abriendo la boca para bendecir al Señor y por el otro lado estemos abriendo la boca para maldecir a nuestro prójimo. No es coherente. Y si hay algo que el Señor demanda de nosotros como sus hijos, como sus siervos, es ser coherente. El hermano habló la semana pasada de ser estable. Pues eso es precisamente, vamos a ser estables. Si bendecimos, ¿cómo también vamos a maldecir? Es una tremenda contradicción. No podemos. Muchas personas no son utilizadas por Dios para su obra porque no saben controlar su forma de hablar. Cuando hablan, abren una puertica por donde allí se escapa el poder de Dios. ¿Y entra quién? Satanás, ¿verdad? A traer todo lo malo. Solamente con abrir nuestra boca. Eso puede suceder. ¿Cuántas veces no hemos estado en situaciones, ¿verdad?, donde hay personas que nos están insultando? ¿Y qué nos provoca? A nosotros nos provoca abrir la boca y de caernos a igualitos. Pero no. Ahí es donde vamos a mostrar que somos diferentes, ¿verdad? Así es como vamos a demostrar que sí podemos, ¿verdad?, llevar agua dulce, que de esta fuente salga solamente agua dulce. Como obreros de Dios estamos llamados a echar agua dulce y viva cada vez que abramos nuestra boca. Por eso es que dice que nuestra boca debe ser para apacentar, para edificar, para pacificar. Por lo tanto, tiene que ser agua dulce y viva lo que salga de nuestra boca. Debemos usar nuestra boca para proclamar la palabra de Dios, para dar las buenas nuevas, ¿verdad? Una persona que nos está insultando, cerremos nuestra boca, ¿verdad? Porque nada vamos a hacer, como dice el dicho, a caernos a pico y pala con los demás. ¿Para qué? Además, recuerde que el Señor es el que pelea nuestras batallas. Entonces, si creemos eso y que Él es el que va a pelear nuestras batallas, entonces ¿por qué nos desgastamos y nos malgastamos abriendo nuestra boca para no decir nada bueno? Si nuestras bocas se usan para proclamar la palabra de Dios, entonces no podemos usarla descuidadamente para otro propósito. Y nótese que dice descuidadamente, porque muchas veces uno habla por hablar, ¿verdad? Y no está en realidad
pensando qué es lo que vamos a decir. Y ahí es donde caemos en el ups que dije. Es una grandísima responsabilidad que nuestras bocas sean usadas para proclamar la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios se usa, es un arma de doble filo, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y lo hemos visto en nuestro caminar con el Señor. ¿A cuántas personas no le hemos predicado, ¿verdad? De nuestra boca ha salido agua dulce y viva. Pero esas personas que no lo toman bien, ¿verdad? Se ofenden, se insultan, sencillamente porque estamos llamados a proclamar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es ¿qué? Verdad. Así que, lamentablemente, ¿verdad? Tenemos que entender que van a haber personas que nosotros vamos a abrir nuestra boca aún para darles esa agua dulce, pero ellos no los van a aceptar. Pero es nuestra responsabilidad, como nos manda el Señor, ¿verdad? A proclamar la palabra de Dios. Podemos ver en Números 11, del 1 al 2, cómo la boca puede ser usada como una fuente de agua amarga. Y eso lo vemos en Números 11, versículo 1, que dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y se enardeció su ira. El Señor se molestó de tanta quejabanza. Queja y queja y queja. ¿Qué salía por la boca de ellos? Agua amarga, pura queja. Y el Señor se enardeció. ¿Y qué hizo? Encendió entre ellos fuego de Jehová y consumió un extremo del campamento. Sí, señores, el Dios se enoja. Dios se enoja cuando, ¿verdad? Tantas promesas que Él nos ha dado y nosotros todavía nos quejamos. Lo que sale es agua amarga de nuestra boca. Y los que nos están observando, ¿qué están pensando? Bueno, esta habla de un Dios que es bueno, misericordioso, que la gracia del Señor, que la presencia del Señor, pero lo único que hace es quejarse. ¿Y entonces? ¿Qué hay? ¿Verdad? Y podemos ver en el mismo Números 11, en el versículo 2, vemos cómo la boca puede ser usada como fuente de agua dulce. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés, ¿qué hizo? Oró a Jehová y se extinguió el fuego. ¿Verdad? ¿Qué hizo Moisés? Moisés abrió su boca para orar. Como quien dice, contrarrestar lo que los otros estaban diciendo. Por este lado había quejabanza, pues por aquí Moisés dijo, yo tengo que apacentar la grey. ¿Verdad? Como me mandó el Señor, yo tengo que aplacar la ira del Señor. ¿Cómo? Abriendo mi boca y orándole al Señor. Alabándole. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí un claro ejemplo de cómo la boca puede ser usada como esa fuente de agua dulce y agua amarga. Escojamos lo correcto. Debemos entender que lo que se ha ofrecido al Señor es santo. Si usted levantó las manos y usted en su intimidad con el Señor, en su comunión con el Señor, le dijo, heme aquí, pues le tengo noticias. Cuando usted hizo eso, ¿verdad? O si lo piensa hacer, nosotros hemos ofrecido nuestro cuerpo completo al Señor. ¿Para qué? Para el servicio a Él. Y eso incluye la boca. Eso incluye, porque la boca no está separada del cuerpo, ¿verdad? La boca no está por ahí, uy, no, Santo Padre. Se imagina que la boca ande por ahí. No. La boca está pegada a nuestro cuerpo. Por lo tanto, la boca también es santa. Y no puede ser usada para otro propósito que no sea para, como dijimos anteriormente, edificar, apacentar y pacificar. El problema de muchos, y sí, levanto la mano, es que hablamos demasiado, ¿verdad? Y el rey Salomón, el hombre de mucha sabiduría, dice en Eclesiastés 5:3, dice, porque de la mucha ocupación vienen los sueños, y de la multitud de las palabras
la voz del necio. En otras palabras, cerremos la boquita. No hablemos demasiado, ¿verdad? Porque se nos puede tildar de necio. Y el que mucho habla, poco abarca, dicen por ahí. Debemos guardar nuestras bocas, así como guardamos nuestro corazón. Hemos escuchado, ¿verdad? Muchas veces, hemos leído muchas veces el Proverbio 4, 23, 24, que dice, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Así que así como cuidamos nuestro corazón, para que ahí no entre nada que contamine, ¿verdad? También tenemos que cuidar igualmente nuestra boca. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los fariseos cuando le dijeron, no se lavaron las manos, ¿verdad? Porque, ¿cómo así no te lavaste las manos antes de comer? ¿Y qué le dijo el Señor? No es lo que entra, no es lo que contamina, es lo que sale, ¿verdad? Muy específico, lo que sale de nuestra boca. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos con toda diligencia cuidar también nuestra boca, al igual que cuidamos nuestro corazón. Debemos apartar la perversidad de nuestra boca, alejar la iniquidad de los labios, especialmente aquellos que hemos decidido servirle a Dios y hemos sido enviados a proclamar su palabra. No podemos, señores, no podemos dejar la boca sin control. Esa tiene que estar controladita y amarradita, si usted se somete, ¿verdad? Porque si no, bien peligrosa. Ahora vamos a hablar del punto número 2, que es claves en la forma de hablar. ¿Cuántos han oído decir, no es lo que dices, sino cómo lo dices? ¿Verdad? Y sí, aplica. No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. No podemos abrir nuestra boca cuando estemos enojados. Eso es gravísimo. Tenemos que, como obreros de Dios, prestar atención a varias cosas con relación a lo que hablamos. Y esas son, número 1, debemos tener cuidado en cuanto a las palabras que escuchamos. Nótese que escuchar y hablar están muy relacionados. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estamos constantemente escuchando música que no edifica? ¿Verdad? Cuando estamos, a mí una vez una persona me dijo, ¿por qué ustedes dicen que no debemos ver novelas, telenovelas? Fácil. ¿De qué hablan las telenovelas? Adulterio, fornicación, crímenes, o sea, de nada bueno. Y siempre la historia es el mismo, ¿verdad? La muchachita pobre que se enamora del niño rico y se forma el rollo y aquello es cizaña, odio, rencor. ¿Qué hay en una telenovela, señores? Nada bueno. Y estamos constantemente escuchando eso. Pues entonces, ¿qué va a entrar en nuestro corazón? Porque entra por aquí, ¿verdad? Hay una línea directa de aquí, del oído, aquí, al corazón. Y adivinen qué, sale. Dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Porque lo que escuchamos demuestra la clase de persona que somos. Uy, yo nunca había escuchado eso. Y cuando estaba estudiando esto, yo dije, ¿qué? Y sí, piensen un poquito en eso, ¿verdad? Lamentablemente ahorita tenemos una generación que se está levantando con ¿qué tipo de música? Rap, reggaetón, ¿verdad? Músicas que no edifican, denigran a la mujer. Pues entonces, ¿qué va a hacer
de esas personas que escuchan? Pues van a ser personas tal cual como lo que están escuchando. Muchas personas no nos cuentan a nosotros como cristianos, no nos cuentan sus asuntos. ¿Por qué? Porque saben que nosotros no somos como ellos. Y se las callan. Y porque no quieren escuchar lo que nosotros vamos a decir. Y nosotros vamos a reaccionar, depende de lo que escuchemos, ¿verdad? Nosotros escuchamos a alguien y vamos a dar un consejo y lo vamos a hacer basado en la palabra. Ellos no quieren escuchar eso, ¿verdad? Porque no son como nosotros. Número 2, debemos tener mucho cuidado en la palabra que creemos. La primera es la palabra que escuchamos, ahora es la palabra que creemos. Eso puede fácilmente reflejar una cierta cortedad de vista, de madurez, lo cual es una señal que no estamos bajo la luz de Dios. Si creemos, ¿verdad? Las noticias, vivimos pendiente de la vida de los famosos, la casa de los famosos, ¿verdad? Y nos pasamos pegados al televisor viendo la vida de toda esta gente. Señores, que no es más que una vida superficial, una vida vacía, ¿verdad? Una vida llena de ¿qué? De avaricia, de todas las cosas malas que ofrece el mundo. Entonces, pero lo creemos. Estamos totalmente convencidos de que lo que sale en ese programa de televisión es la verdad, ¿verdad? Y queremos ser como esos famosos. Yo recuerdo aquí en Armenia conocí una muchachita, jovencita, tendría 14, 15 años, y su sueño era ser como las Kardashian. Yo me quiero ir a Estados Unidos porque yo quiero ir a ser igualita a las Kardashian. Hasta que yo le dije, pues mamita, déjeme decirle algo. Las Kardashian, tal como usted las ve, no son reales. ¿Cómo así? No son reales. Estás creyendo una fantasía. Y esta niña estaba traumatizada con su cuerpo, porque su cuerpo no era igual a la Kardashian. Estaba traumatizada porque ella no podía comprarse la ropa que usan las Kardashian. Su pelo, todo. Es más, yo la invité a que se viera en un espejo, para que viera lo bella que el Señor la había hecho. Y la niña no lo hizo. No se pudo ver en un espejo. ¿Por qué? Porque cree fácilmente, ¿verdad?, lo que no es. Y eso refleja una corta vista, una corta madurez. Las clases de palabras que creemos revelan nuestras debilidades, ¿verdad? Revelan nuestras debilidades y nuestra enfermedad espiritual. Número 3. Primero es las palabras que escuchamos, después las palabras que creemos. Ahora tenemos que tener mucho cuidado por las palabras que divulgamos. Luego de escuchar y creer ciertas palabras, las vamos a decir. Como dijimos anteriormente, entra por el oído, llega al corazón y sale por la boca. Las vamos a divulgar. Eso no solo indica la clase de persona que somos, eso también indica la enfermedad espiritual que sufrimos, ¿verdad? Si sufrimos que nos sentimos menos, ¿de qué vamos a hablar? Como esta muchachita, ¿verdad? No, yo quiero ser como las Kardashian, pero ella se sentía tan poca cosa, ella no creía que Dios pudo haberla hecho a ella tal y como es para un propósito. Entonces, ¿qué? Eso demostraba una enfermedad espiritual que era inseguridad en ella misma, ¿verdad? Ella en cierta parte se odiaba a ella misma, porque ella no podía ser como Kardashian. Y cuando divulgamos las palabras que escuchamos y creemos, ¿qué pasa? Involucramos a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Estamos contaminando a los que están a nuestro alrededor. Escuchar es oír lo que alguien dice. Creer es aceptar lo que dicen.
Pero divulgarlo es involucrar, contaminar a los demás. A menos que estemos diciendo, bueno, sí, también podemos contaminar con cosas buenas, ¿verdad? También. Entonces, el primero fue ¿qué? Las palabras que escuchamos. La segunda fue las palabras que ¿qué? Creemos. La tercera es las palabras que divulgamos. Escuchar, creer, divulgar. La número 4, debemos hablar en forma exacta. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que decir, no podemos tener doblez en lo que hablamos. Tenemos que hablar en forma exacta, sin doble mensaje. Y no podemos hablar deshonestamente, porque eso revela un carácter débil. El mentiroso, ¿verdad? Piensa un momentico, ¿qué hace el mentiroso al decir una mentira? Número 1, está controlando la situación, ¿verdad? Una situación que tarde o temprano, basada en una mentira, se va a caer. Eso no es sostenible, ¿verdad? Entonces, no podemos ser deshonestos en en hablar. No podemos, ¿verdad?, vivir hablando mentiras, de que por nuestra boca salgan puras mentiras. Se nos ha llamado a hablar solamente la verdad. Porque si no, demostramos un carácter débil. Nuevamente, el mentiroso quiere controlar la situación al decir una mentira para beneficio de él. ¿Y eso qué? Se tuvo que valer de una mentira para enfrentar una situación. ¿Qué tan débil es eso? Número 5. Tenemos que hablar que sea con autoridad, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y hay personas, ¿verdad?, que uno les dice, ay, mira, botella que está aquí, esa es negra, y ellos la miran y dicen, sí, es verdad, eso es negro. 5 minutos más tarde tú les dices, mira, la botella es blanca. ¿Y qué van a decir? Sí, la botella es blanca, ¿verdad? No tienen su propia opinión, ¿verdad? Y nosotros como obreros de Dios tenemos que tener nuestra opinión basada en la palabra. Nuevamente, no podemos decir sí en un momento y no. Lo que usted diga sí es sí y lo que diga no es no. Amén. Punto. Así es nuestro Señor. Cuando hacemos eso, de que hablamos, ¿verdad?, nos adaptamos, dijeran por ahí que él está bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? Cuando hacemos eso, ¿qué mostramos? Mostramos una corrupción moral. Una corrupción moral. En Mateo 21, 23, 27 dice que los sacerdotes y ancianos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Y Jesús, respondiéndole de la manera como él le caracterizaba, les dijo, yo también les haré una pregunta. Y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad yo hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿dónde fue? ¿De dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? Entonces ellos entre sí, ¿verdad?, tratando de manipular la situación, se decían, ok, si le decimos que viene del cielo, él nos va a decir, ¿por qué entonces no lo creíste? Pero entonces ellos mismos hablando, ¿verdad?, decían, pero si le decimos que vienen desde el hombre, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús les dijo, no, y ellos le respondieron a Jesús, no, pues no sabemos. ¿Por qué? Porque estaban tratando de manipular la situación, ¿verdad? Y decían, si le decimos que del cielo, él nos va a decir tal cosa, pero si le decimos del hombre, él nos va a decir, o sea, ellos estaban así como que no tenían que mentirle, y eso fue lo que hicieron, le mintieron, le dijeron,
no sabemos. Pues entonces Jesús, ¿qué le contesta? Jesús sabía que le estaban mintiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dijo? Entonces tampoco yo les voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas, ¿verdad? Y ahí vemos una clara situación de que no estamos siendo ni honestos, ni estamos siendo coherentes, ni estaban siendo claros en su posición. Porque no querían escuchar lo que Jesús les iba a decir. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús estaba en lo correcto. Entonces, ¿a qué acudieron? A una mentirita voluntaria. En Mateo 5:37 se nos manda y dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto es de mal proceder. Nuevamente, tenemos que con autoridad que nos da el Señor, ¿verdad? A través de su palabra, ser firme en lo que nosotros digamos, así no caiga bien, ¿verdad? Porque hemos estado en esa situación, donde vamos a decir, la palabra dice, y la persona se va a ofender, se va a molestar. Número 6. Tenemos que refrenar nuestra lengua. Si no estamos disciplinados en nuestro hablar y en nuestro escuchar, podemos fácilmente predicar la palabra de Dios por una parte y por otra parte podemos sembrar discordia. Entonces tenemos que muchas veces, cerrar la boquita y dejar que sea Dios el que tome el control y haga lo que tiene que hacer. Por ahí dice, no, es que el que calla otorga. No, eso es una gran mentira. ¿Y por qué dicen eso? ¿Verdad? Porque dicen, no, si el que calla otorga, ¿por qué? Porque están buscando rencilla. Recuerden que para pelear se necesitan dos. Y si nosotros como hijos de Dios, como obreros de Dios, no entramos en esas, no caemos en ese jueguito, pues desarmamos a la otra persona, porque no le vamos a dar ni el motivo ni la situación para crear la rencilla, la pelea, porque estamos llamados a pacificar. Ahora sí es el número 7. Debemos ser confiables. Cuando hablemos, tenemos que presentar un aspecto de que la persona confíe. Cuando una persona viene y nos cuenta sus problemas, no podemos traicionar esa confianza, ¿verdad? De ir a divulgarlo por otros lados y traicionar esa confianza. Lo que se nos ha confiado es parte del ministerio y del servicio de Dios. Muy interesante esto, y lo voy a repetir. Lo que se nos ha confiado, una persona nos ha confiado, eso no pertenece a nosotros. Eso no es un chisme para nosotros salir a regarlo por todas partes. Eso pertenece al ministerio y al servicio de Dios. Por lo tanto, es de Dios. Así que tenemos que mostrar esa confiabilidad de que las personas se sientan confiables, de que pueden venir y contar un problema, ¿verdad? Porque saben que nosotros vamos a mantenerlo dentro de los límites y parámetros que el Señor ha establecido. Número 8. Tenemos que tener cuidado con las mentiras. Ya hemos hablado de las mentiras, no me voy a entretener mucho en eso. Dice, las palabras que se dice para llevar a las personas a sacar conclusiones falsas son mentiras. De igual manera, las palabras que se dicen con la intención de crear conceptos erróneos también son mentiras. Nuevamente, como lo dijimos anteriormente, el mentiroso es porque quiere manipular la situación, quiere llevarte a sacar conclusiones falsas y a tener conceptos erróneos de alguna situación o de alguna persona. En Juan 8:44 vemos que dice,
Ustedes son de su padre el diablo. Uy, fuerte. Y los deseos de su padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? No podemos estar en el medio, ¿verdad? Por lo tanto, de nuestra boca no puede salir mentira. La mentira viene ¿de quién? Del Satanás. Punto. Ahí lo dice. Él es un mentiroso, él es el padre de la mentira. Número 9. No debemos contender. También hablamos de esto, ¿verdad? Para poder pelear se necesitan dos. Para poder contender se necesitan dos. Y si usted sencillamente no le da rienda suelta a su lengua para caer en el jueguito de la cizaña, de la mentira, del murmurar, entonces no entramos en la contienda. En 2 de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y de ser sufrido. Dice, no podemos ser contenciosos, no podemos contender. Y la misma palabra le dice, la palabra del Señor no es para contender. No estamos llamados a convencer a nadie, a obligar a nadie. Estamos llamados a predicar la palabra del Señor. Y nuevamente, si el corazón está dispuesto y el corazón está sensible a la palabra del Señor, lo que salga de nuestra boca será bien recibido. Y no podemos estar a bibliazos contendiendo con la gente. En número 10, no podemos hablar palabras ociosas. En Mateo 12:34, también fuerte. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¡Wow! Ya va, Señor. ¿Qué pasó aquí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿Y cómo llama el Señor a esto? Generación de víboras, ¿verdad? Sos malo y quieres hablar lo bueno. Pues cuídese de lo que entra en su corazón, porque de lo que está lleno su corazón es lo que va a hablar su boca, ¿verdad? Y número 11, como claves para hablar, no debemos hablar a espaldas de la gente o juzgarlas. Los obreros de Dios deben guardarse de pronunciar palabras injuriosas. Y sí, lamentablemente, hemos caído algunas veces en esa situación de juzgar a alguien por sus acciones sin saber, sencillamente porque estamos asumiendo, ¿verdad? Y sin saber, podemos estar juzgando a esa persona incorrectamente. Debemos aprender a que la persona venga y diga, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? Y sencillamente no decir, bueno, a mí me parece esto, aquello y lo otro, porque sencillamente estoy asumiendo. Entonces, esas son las claves que tenemos que tener en cuenta como obreros de Dios en la forma como hablamos. El punto número 3 es hablar bien cotidianamente. Debemos hablar con propiedad. Si las personas ven que estamos hablando y estamos como quien dice en un vaivén, ¿verdad? Bueno, pero es que yo creo, pero es que yo pienso, pero es que yo siento, las personas no nos van a tomar en serio, ¿verdad? ¿Y quién nos da esa autoridad? ¿Quién nos da esa propiedad para hablar bien cotidianamente? Solamente nos las da el Espíritu Santo. Nuestro hablar puede ser muy divertido, ¿verdad? Sí, no tenemos que ser así todos. Sí, podemos hablar y echar anécdotas divertidas. Pero, señores, cuando nos paramos en un púlpito, ya la cosa cambia.
¿verdad? Las expectativas de las personas que nos están escuchando cambian. Y muchas veces, cuando usamos un púlpito para hacer nada más que echar chistes, ¿verdad? Y hacer reír a la gente, ¿verdad? El púlpito no es para payasos. El púlpito es para el predicador, el obrero de Dios, a cual fue enviado a predicar la palabra. Y eso puede hacer que las personas que están escuchando dejen de respetar al púlpito. Dejen de respetar, no a nosotros, porque a nosotros nos van a considerar, qué divertido, chévere, pasamos una hora y media, puro chiste, jajaja, risa y risa, pero nunca se habló de la palabra de Dios, ¿verdad? No, chévere, voy a ir para la iglesia porque allá me entretienen. El púlpito no es para entretener a la gente. Y por lo tanto debemos tener cuidado para que la gente no le pierda respeto al púlpito y a lo que aquí se dice. Si hablamos de una manera cuando estamos aquí parados, somos, ¿verdad?, todos reverendiosos, pero después cuando nos salimos de aquí, hablamos diferente, eso también causa que las personas pierdan la credibilidad y el respeto. No dejemos de observar que Dios siempre habla, siempre nos está hablando, sencillamente tenemos que ser sensibles para recibir cada palabra suya. Debemos recordar que no podemos ni poner ni quitar una tilde de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en Mateo 5:17. Que dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Y hasta que todo se haya cumplido. Entonces, tenemos que hablar bien cotidianamente. Que eso se convierta en un hábito de nosotros. Y el punto número 4 que queríamos hablar hoy es cuidar el hablar ligeramente. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que con las palabras, con la lengua podemos destruir. Pero lamentablemente cuando destruimos con la lengua, eso no queda solamente con uno. Eso continúa y afecta a otras personas en tu ámbito de tu hogar. ¿Cómo hablas dentro de tu casa? ¿Verdad? Eso puede afectar tus hijos, tus vecinos que de repente te están escuchando, ¿verdad? En el trabajo, ¿cómo hablas en el trabajo? Y los compañeros de trabajo dicen, bueno, esta no es que es cristiana, pero mira cómo habla, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque eso puede alejar a las personas de creer que sí hay una vida mejor con Cristo, sencillamente por lo que sale de nuestra boca si hablamos ligeramente. No podemos borrar la palabra que se ha pronunciado, como dijimos al principio. Las palabras que se dicen son como leche que derramamos. Ya después que está derramada no se puede recoger, aunque querramos. Ningún problema tiene consecuencias más graves que las de no refrenar la lengua. Como dijimos al principio, es un órgano muy peligroso, muy corrompido y muy destructor. Muchas palabras que salen de nuestra boca hacen daño en vez de dar frutos. Y aquí estamos llamados a dar fruto. Y fruto en abundancia, ¿verdad? Para eso el Señor nos da vida. Entonces, les invito, ¿verdad?, a que meditemos en esta palabra, aparte de los otros aspectos de ser el obrero de Dios, el carácter del obrero de Dios. Esta yo creo que es de suma importancia por lo que conlleva. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nuestros labios sean purificados con carbones encendidos, como lo hizo Isaías. Y lo leemos en Isaías 6, 5, 7. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que pase igualmente carbón encendido por nuestros labios. Que, Señor, ahora que entendemos, Padre Santo, lo que se demanda de nosotros como obreros de Dios, en refrenar nuestra lengua, Señor, que tú, Padre Santo, pases carbón encendido para limpiarnos, Señor, para que nuestra boca, Señor, se convierta en una fuente de agua dulce, que podamos apacentar, instruir, pacificar a la grey, Señor, que tú nos has encomendado. Que, Señor, cuando oigamos a nuestro prójimo, Señor, a nuestros hermanos, Padre Santo, usar sus bocas para mal, Señor, nosotros sepamos, Señor, corregir con autoridad, Señor, que sepamos corregir con la verdad, Padre Santo, y que llevemos, Señor, a ese hermano, a ese prójimo, Señor, a verte a ti, Padre Santo, a ver cómo tú hablas, Señor, cómo tú usas tu boca, Señor, para apacentar, para instruir. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que en algún momento hemos usado nuestra boca incorrectamente, que nuestra lengua ha destruido, Señor, y que hemos derramado palabras, Señor, que ahora no podemos recoger. Te pedimos perdón, Señor, por esto. Y en este momento, Señor, así como te dijimos, heme aquí, todo nuestro cuerpo, al igual que nuestra boca, se somete a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan un bonito día y Dios los bendiga.